Como parte de su agenda oficial, el presidente Noboa firmó un tratado internacional de promoción y protección de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con el economista Osvaldo Landázuri, experto económico. El acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador ayudará a la reactivación económica. Hay también una mirada a los sectores estratégicos, según se ha informado. Economista Landázuri, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Siempre es un gusto. Saludo. Gracias, un saludo también. Esta agenda del presidente Noboa en Emiratos Árabes Unidos, se ha dicho, tiene también la intención de canalizar inversiones hacia sectores estratégicos y prioritarios. Hablamos, por ejemplo, también del petróleo, hablamos, por ejemplo, también del sector eléctrico. ¿Serán posibles estos acuerdos? ¿Qué tan viables son las inversiones hoy por hoy en Ecuador? Esta es una muy buena pregunta que nos la hemos estado haciendo los ecuatorianos durante muchos años. Y en realidad creo que tenemos una memoria muy frágil, porque usted recordará aquellos ministros de producción de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, Pablo Campana, Prado, que decían que tenían 15.000 millones, 4.000 millones, y al final era una venta de humo. En términos generales, pues a mí los Emiratos Árabes Unidos me parecen unos buenos socios en términos estratégicos. Me parece que complementa muy bien la economía ecuatoriana. Pero, Fausto, el tema quizás de fondo es pensar que si usted no ha recibido o no ha pasado ni el 1% de su Producto Interno Bruto en inversión extranjera, no creo que un viaje del presidente cambie esto de manera muy rápida. Entonces, lo que habrá que entender es los términos de este acuerdo, tratado bilateral de inversiones, más bien dicho, porque está también negociándose el acuerdo comercial, que usted debe saber que es otra arista de esta búsqueda de alianza con los Emiratos Árabes. Al mismo tiempo, usted pudo haber visto que el ministro se refería a los temas de Canadá, de fitosanitarios de China, etcétera, y ahí se ve una serie de asuntos que pudieran estar tropezándose por justamente la política interna. Ahí está Canadá, que no entiendo por qué no acaba de firmarse. Mucho recelo tengo que quizás lo de Loma Larga en Cuenca afectó aquella relación. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero el punto central es darse cuenta que no es asunto de un viaje para cambiar la historia del país. Habrá que ver cómo los eventos se van desarrollando, y en términos generales sé yo que los Emiratos Árabes están siendo muy agresivos en la negociación, sobre todo en el tema de manufactura. Ellos quieren una desgravación inmediata de muchos temas. Entonces habrá que esperar, pero es un tema que, insisto, debe marcarse en una agenda país, y eso es lo que el Ecuador no tiene. ¿Cómo identificamos esos puntos débiles de nuestro país en esto que podría ser un proceso de negociación? Se ha dicho agresivo por parte de Emiratos Árabes Unidos, pero ¿hay puntos o debilidades que pueda identificarse en nuestro país como para quizá reforzar, quizá hacer algo respecto de eso? Bueno, lo primero es entender lo que hemos conversado ya por muchas ocasiones, muchos años, creo yo. Es decir, si usted cambia las reglas de juego, si les pone tasas mineras a las mineras, si es que les pone impuestos a los dividendos no distribuidos, si es que su estructura tributaria tiene, por ejemplo, impuestos distorsionadores como el impuesto a la salida de divisas, es decir, es una serie de asuntos que forman parte para mí de las debilidades que tiene el país para ser atractivo. A eso súmele las leyes laborales y probablemente pues se dará cuenta el por qué el Ecuador no resulta atractivo. Ahora, en términos de petróleo, de gas, de minería, suelen ser asuntos que tienen aristas distintas, es decir, como son muy específicas las ventajas comparativas que tienen los países. En ese caso, algunos otros factores empiezan a jugar como para que vengan inversiones o no. Pero imagínese usted que la empresa de los Emiratos Árabes Unidos venga a tratar de conversar con Petroecuador. Creo que lo primero que pedirá es, bueno, ¿y cómo están tus balances? Es decir, ¿qué tipo de relación podemos establecer? Para decir que no hay. Exacto, y le van a decir no hay. Quizás estarán pensando en concesionar campos petroleros, lo cual me parecería muy bien, siempre y cuando sea transparente, abierto. Entonces, hay todavía una serie de asuntos que están pendientes en el Ecuador, y no se olvide, Fausto, de lo que hemos hablado, sobre todo acá en la Sierra, y es que
La agenda del país se ha basado fundamentalmente en buscar acuerdos comerciales, pero acuérdese que hay una agenda interna que está parada, una agenda de productividad, no existe ningún plan, no existe nada que el Ecuador pueda plantearle a su propia nación, es decir, a sus ciudadanos, para decirles así vamos a competir a nivel mundial. Es otra arista que está descuidada, entonces es en definitiva un rompecabezas que tiene que unirse para que usted consiga una estrategia país que se sostenga en el tiempo. Estamos de alguna forma haciendo las cosas al revés, y me refiero a esto porque precisamente por lo que menciona, ¿no será mejor poner en orden o algo de orden casa adentro para salir a vender una imagen y no al revés? Es un asunto delicado que puede ser debatible, ¿no? Si usted retrocede en el tiempo y le mira al Chile del 73, ellos abrieron la economía de golpe, pero al mismo tiempo se tiraron abajo los impuestos de golpe. Es decir, dijeron, compitan y ustedes son responsables de sus pérdidas y sus utilidades, les dijeron a los privados. Aquí en el Ecuador lo que ha pasado es que usted ha trabajado en una sola de las aristas, es decir, abre la economía, pero no hace nada hacia adentro. Es por eso que usted ha visto que las sierras, sobre todo Quito y algunas otras provincias de la Sierra Central, ya comienzan a resentir el tema del empleo. Y eso tiene que ver en gran medida con la manufactura china de bajo costo. Y claro, y esa transición de las empresas serranas hacia otro modelo de desarrollo no se va a realizar de manera sencilla. Entonces, quizás es un ejemplo para darse cuenta que al final termina siendo una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, usted también hizo recién una consulta popular en la que el gobierno perdió. Y en esa línea, el riesgo político percibido en el exterior, según la Universidad de la Florida, es uno de los más altos que hay en la región. Entonces, todo eso entra a jugar en contra del país a la hora de evaluar proyectos, porque en general lo que sí suele pasar, Fausto, es que estos proyectos en sectores estratégicos suelen ser percibidos como muy riesgosos. Si no, pregúntele usted al consorcio chino-canadiense que estaba a cargo de Loma Larga. Es decir, una protesta cuencana se tiró abajo el proyecto. Y entonces ahí es donde se da cuenta el por qué las tasas de riesgo en estos asuntos son bastante más altas que en otros proyectos. Entonces, insisto, puede ser un buen socio, pero no es tan simple como decir van a llegar 2.000 o 3.000 millones. Leí que había expresado el ministro de la Producción, que de producción no tiene nada, sino más bien de comercio exterior. Y claro, ahí lo que uno diría es, bueno, miremos qué es lo que pasa y cómo usted va a hacer que realmente sea un destino atractivo en relación a Chile, a Perú, a Colombia, que tienen proyectos similares a los suyos. Ahora bien, el riesgo también supone ser de doble vía, y esto me refiero porque si bien nos pueden percibir como un país con algunos problemas, algunos riesgos a la hora de invertir, el caso de Loma Larga, también hemos corrido nosotros algunos riesgos, por ejemplo con China, Sinohydro, ya vemos lo que ocurre con Coca-Cola Sinclair, es un tema que es una bomba de tiempo que está ahí simplemente avanzando, no sabemos qué ocurre con la erosión regresiva sin haber siquiera recibido esta mega obra por los temas que ya conocemos todos, las fisuras en los túneles y todos los problemas que se han generado y que han sido destacados también por Contraloría General del Estado. También supone un riesgo para nosotros. Sí, siempre es así, sobre todo con economías que no juegan bajo las reglas del mercado, ¿no? Es decir, China. Y fundamentalmente ahí usted le mira al mundo poniéndole aranceles a China, poniéndole protección contra la propiedad intelectual, contra el origen, y eso en realidad va en contravía de lo que el Ecuador hizo. Por eso también en esta misma entrevista el ministro afirma que están negociando recién protocolos fitosanitarios justamente con ese país, con China, que nosotros lo habíamos advertido desde mucho antes que el gobierno de Lasso cierre el acuerdo tan apresuradamente, en donde se denota que al final, mientras los productos chinos se siguen desgravando, nosotros recién estamos negociando los protocolos fitosanitarios. Imagínese, Fausto, para, por ejemplo, carne porcina, carne vacuna también, entiendo. Es decir, juegan ellos obviamente al interés de su país, lo que el Ecuador no ha hecho por esta novelería de abrir acuerdos comerciales que son una herramienta, pero no son un fin. Es decir, no es que por abrir el acuerdo comercial atropello absolutamente todo. Entonces, en esa línea, una de las alertas que Estados Unidos le está dando al Ecuador, y lo sé de buena fuente, es que China tiene sus riesgos a la hora de ser un socio en desarrollo.
Hay otros ejemplos como Bangladesh, hay otros ejemplos como El Salvador, Fausto, en donde usted encuentra obras, mega obras monumentales que les han sumido en deudas a esos países y que al final no terminaron sirviendo para absolutamente nada. Entonces, efectivamente hay riesgos, pero yo creería que los Emiratos Árabes podría ser un socio distinto, un socio como que se complementa mejor con el Ecuador a la hora de ver petróleo, de ver minería. Pero si usted tiene tantos cambios hacia dentro de la nación, tiene tanta inseguridad jurídica que le cambian las normas, por ejemplo, una reforma tributaria que yo me imagino que será anunciada por el gobierno en los próximos meses, pues probablemente todo aquello le pone bastantes dudas al inversionista extranjero a la hora de entender cuáles son las reglas de juego. Y en este caso también creo que es importante, ya para cerrar, mirar hacia las fortalezas, porque si bien el tema petrolero creo que es importante, sería Emiratos Árabes un socio importante en sectores principalmente estratégicos, más allá de los otros, por cuyas negociaciones seguirán avanzando, pero ¿cuáles son las fortalezas realmente de Ecuador en este ámbito? Creo que Emiratos Árabes le mira al Ecuador como un socio para garantizar su seguridad alimentaria, Fausto, es lo que yo conozco. Y en esa línea entonces ellos están buscando que usted le garantice una provisión. Acuérdese que son un desierto sobre petróleo. Esos son los 7 emiratos que forman esta Federación de Emiratos Árabes Unidos. Entonces ellos lo que están buscando es seguridad alimentaria. Lo que nos ha llamado la atención es que han sido muy agresivos en temas de manufactura sin ser productores todavía de nada, lo cual nos da la idea que probablemente ellos están viendo su estrategia de desarrollo con algo de manufactura, porque el otro asunto que les sirve a ellos y que el Ecuador es una fortaleza para aquello, es que son un hub en el Medio Oriente, es decir, desde ahí salen muchos productos, por eso hay que tener mucho cuidado con el origen de lo que usted les compra a ellos. Entonces, creo que el Ecuador ahí tiene una oportunidad. Pero yo insisto, no creo que un país se haga rico exportando plátano o camarón, y eso ya lo ha demostrado la propia nación, es decir, Ecuador. Por más que crecen las exportaciones, va a ser difícil que usted sustente un modelo de desarrollo sin mayor valor agregado. Entonces, quizás la redundancia, la mejor respuesta a su pregunta es: tenemos que construir un ecosistema que garantice agregar valor a nuestras exportaciones a través de la generación. Creo que el camarón puede ser un primer ejemplo de inteligencia artificial, de ecosistemas, de blockchains, es decir, bloques que se quedan cerrados, etcétera, para que usted logre afirmar una estrategia de desarrollo en base a productos primarios. De lo contrario, usted mire el ejemplo de Colombia, el propio Perú, algo menos Chile, pero en igual medida. Si usted les quita las materias primas, es decir, el cobre a Chile, a Perú también los minerales, se da cuenta que la estrategia de desarrollo pondría muchas limitantes o muchos desafíos. Eso es lo que hay que estar bien claros. Queda claro que lo primero que será necesario es hacer también un trabajo, sino en paralelo, puertas adentro en nuestro país. Lo del valor agregado creo que es importante también para los productos ecuatorianos. Economista Landázuri, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, Fausto. Una buena noche. Una buena noche. El economista Osvaldo Landázuri, experto económico, hablando sobre el acuerdo entre Emiratos Árabes y Ecuador. Ayuda a la reactivación económica. Hay mucho por hacer también, puertas adentro en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.